Falta relativamente nada para que se estrene el capítulo 3, consigo este ha sido un trayecto enorme que ha durado más de un año en desarrollo. Pero parece que ya estamos en las fases finales de este juego y en pocos días es posible que veamos de una vez por todas el lanzamiento de este esperado título, con nuevas confirmaciones como fecha de salida, nuevos personajes que aparecerán, el precio de este capítulo y más confirmaciones sobre el nuevo Poppy Playtime. Así que en el video de hoy vamos a recopilar toda la información que tenemos a nuestra disposición y la que ya sabemos, junto a todo lo que sabemos actualmente sobre este capítulo para darles un pequeño repaso y que estén preparados. Buenos días, tardes o noches. Empecemos. En este capítulo visitaremos nuevas localizaciones, todo dentro del complejo del Playker. Si recuerdan, al final del capítulo 2, la muñeca Poppy nos traiciona y nos envía directamente hacia lo más profundo de la fábrica, directamente hacia el Playker. Justo para que acá nosotros estemos encargados de descubrir qué es lo que se oculta realmente dentro de la fábrica, haciendo que el tren se vuelque debido a la extrema velocidad que alcanza, perdiendo los frenos y que empiece a incendiarse una vez que llegue directamente hacia este lugar. El Playker es un área gigantesca dentro de la fábrica, dividida en varias secciones, pero que originalmente cuando la fábrica estaba abierta servía como un lugar de recreación, cuidado, mantenimiento, aprendizaje y demás actividades para infantes huérfanos. Este orfanato creado en la fábrica no era nada más que una fachada, un plan cubierto hecho por los científicos y directivos de Playtime Co. para tener prácticamente una fuente ilimitada de niños, los cuales servirían para utilizarlos como material para todos sus experimentos. Y así lo hicieron durante un buen tiempo, creando cientos y cientos de monstruos a costa de estos niños, de los que al ser huérfanos jamás tendrían un padre o un adulto responsable que se preocupara por ellos. Obviamente esto es espantoso, creando condiciones de vida espantosas para los niños que tenían la desdicha de vivir acá, y más tomando en cuenta que constantemente eran sometidos a un gas tóxico rojo del que tanta mención se le hace en este capítulo. Nuestra tarea como player para este capítulo 3 será averiguar qué sucedía realmente dentro de la fábrica, explorar estas abandonadas áreas y por supuesto ayudar a Poppy y a Kissy Missy, que fueron experimentos también y niñas utilizadas por la fábrica para crearlas a ellas dos. Aparentemente ambas planean acabar con el experimento 1006, que después de todo el caos sucedido en las instalaciones ha estado aprovechándose de los demás juguetes que quedaron vivos y creando un culto alrededor de él. Este personaje antagónico del que tanta mención se le ha hecho desde el primer capítulo y siendo el principal responsable de lo sucedido el 8 de agosto de 1995, o también conocida como la Hora de la Alegría, un evento donde todos los experimentos y juguetes en la fábrica decidieron atacar y acabar con todos los empleados, dando lugar a que la fábrica cerrara ese mismo año. Por lo que nuestra tarea será por supuesto averiguar exactamente qué es lo que hacían estos niños y tratar de cuidarnos la espalda de su mayor antagonista. Este capítulo cuenta también con varios monstruos nuevos y posiblemente sorpresivos regresos de personajes de capítulos anteriores. El primero de estos es Catnap, el antagonista principal. Catnap es el experimento que veremos en este capítulo, también conocido como el experimento 1188. Él es un gato púrpura monstruoso capaz de escupir el dichoso gas rojo, y además de esto alterar la fisionomía de su cuerpo. También es el responsable cuando la fábrica estaba abierta de proveer a los niños que vivían en el Playker de aquel gas. Catnap fue creado a partir de un niño llamado Theodore Rumble, que después de ser utilizado por el experimento 1006 para sabotear la fábrica, sufrió quemaduras accidentales que lo llevaron casi a la muerte. Playtime utilizó su cuerpo y así se creó a Catnap, siendo el origen de este monstruoso antagonista. Catnap también creó un culto alrededor del experimento 1006, siendo así como demostró su fanatismo creando figuras de él por todo el Playker. E igualmente, él forma parte de los Smiling Critters. Esta es una nueva gama de juguetes creados por Playtime Co. Existen los peluches de los Smiling Critters, los cuales, como todo juguete dentro de la fábrica, están con vida. Estos peluches eran vendidos al público y están conformados por un grupo de simpáticos animalitos, inspirados en los ositos cariñositos. Aunque se vean tiernos por fuera y tengan una caricatura inclusive, sus versiones monstruosas no lo son tanto, pues sabemos que uno de ellos, Dog Day, será uno de los antagonistas que nos perseguirá dentro del Playker, así como posiblemente veamos a algunos otros más. También se sabe que los Smiling Critters, al menos Dog Day, de alguna forma están en contra de Catnap, pero Dog Day fue manipulado y controlado para volverse contra nosotros. Otros personajes que sabemos que aparecerán serán Kissy Missy y Poppy.
ambas que aparecieron tanto en el capítulo 1 como en el capítulo 2, ayudando a Player a escapar de este lugar y trabajando juntos para derrotar al experimento 1006. Se especula también que Hugo Alberto aparecerá de vuelta para el capítulo 3, pero de esto no se sabe mucho, salvo que Hugo aparece en una televisión en el gameplay trailer, por lo que es posible confirmar que quizás haga una aparición de vuelta, al especularse muchísimo que siga vivo después de ver algunas evidencias en el capítulo 2. También hace poco se habló de un personaje que no ha sido visto todavía ni en teasers ni en los trailers, y es de género femenino, y que será un verdadero dolor de cabeza para los que jueguen este juego. Esto abre un poco el abanico de posibilidades, siendo que posiblemente se trate de 3 perfectas candidatas para aparecer en el capítulo 3, tanto de Candy Cat, que por si no lo sabían es una chica, Cat Bee, este juguete que vemos acá que también es una chica, y finalmente Daisy Flower, que originalmente estaría en el capítulo 2. El capítulo 3 aparentemente también tendrá un buen par de mejoras gráficas y mecánicas nuevas. Para empezar, las mejoras gráficas van a raíz del nuevo motor, y es que este nuevo chapter está siendo trabajado a partir de Unreal Engine 5, un motor muchísimo más capaz y que provee de una capacidad gráfica mayor. Este cambio, si bien posiblemente contribuye un poco al tardío desarrollo del tercer capítulo, puede que sea muy beneficioso para Poppy Playtime, además del hecho de que sí se nota muchísimo la calidad entre el primer y el tercer capítulo. Más detalles en las texturas, muchas más cosas en el mapeado, las sombras e iluminación, y todo está muy bien trabajado. Ahora, en cuanto a mecánicas, obviamente el juego probablemente siga siendo exactamente el mismo, es decir, dudo que vayamos a ver un cambio drástico y total en las mecánicas de Poppy Playtime que ya tenemos establecidas desde hace bastante tiempo, pero tengo entendido que los desarrolladores buscan innovar un poco con el tema del grabback, siendo que ahora veremos una nueva mano, la mano púrpura. Esta mano nos permitirá poder saltar de diferentes lugares y a una distancia considerable, lo que nos va a permitir acceder a sitios que anteriormente no podíamos. También sabemos que podemos alternar entre la mano verde y la mano púrpura, sin la necesidad de perder mecánicas del capítulo anterior. Esto viene bastante bien considerando que anteriormente teníamos que obligatoriamente tener que utilizar sí o sí una sola mano, obligándonos a perderla. También la mano azul parece que volverá a tener importancia en este juego, lo que siempre viene bastante bien. Ahora, en cuanto a la duración del capítulo, no tenemos una duración exacta, pero se estima que el capítulo puede durar entre 1 hora y media, casi igual que el capítulo 2, hasta 3 horas, dependiendo de, por supuesto, tu experiencia jugando. Yo personalmente tengo unas 30 horas jugando Poppy Playtime, pero es que estoy seguro que al menos 2 horas completas de gameplay será lo que tendrá, siendo hasta el momento el capítulo más largo y completo de Poppy Playtime. Sobre la fecha de salida, los desarrolladores han confirmado que este mismo mes saldrá el tráiler definitivo, lo que puede especular que veremos algo sobre este tráiler en los próximos días, dando la posibilidad a que la salida definitiva del juego sea probablemente este mismo mes de enero, ya que ellos han confirmado que no saldrá ni en febrero, ni en marzo, ni en abril, siendo que definitivamente la fecha confirmada será este mes de enero si mis estimaciones no me fallan. Y sobre el precio, sabemos que el precio final del capítulo 3 será de $10, siendo un precio bastante aceptable, tomando en consideración que inclusive pensé que iba a costar hasta 20. La verdad, bastante bien, más considerándose del proyecto más grande de Mob hasta la fecha. Y bueno, esta sería la información que sabemos o que deberías saber del capítulo 3 hasta el momento. Tengo varios videos explicando más a fondo sobre su historia y algunos detalles más que hemos podido ir viendo. Te dejaré el video acá abajo de Catnap para que lo veas, ya que este tiene mucha información importante sobre el antagonista principal del capítulo 3 que creo que mereces saber. Sin nada más que decir, yo me despido de momento y nos vemos hasta la próxima.